Vamos a empezar, pues, primero con un minuto de que presentéis brevemente de qué vais a hablar hoy, porque yo creo que hoy abrimos nuevos campos. Ayer os conocieron hablando de otras materias, pero hoy vais a hablar de otras cuestiones. Arkaitz. Vale, pues en mi caso, a las 12 menos 20 en esta sala de aquí, que la partirán en dos, la 1B, ¿qué os he dicho? 12 menos 20, ¿vale? Hablaremos de plataformas IoT y de mantenimiento predictivo de activos de producción, ¿vale? De máquinas, que es el principal sector, la industria manufacturera a la que nos dedicamos a aplicar analítica de datos en la empresa donde trabajo, en Dominion. Tal cual. Muy bien, muchas gracias por la brevedad. Nuria. Hola, buenas. Pues hoy creo que es a las 3 menos 20, pero no estoy muy segura de consultarlo en la agenda para que no haya errores, pero vamos a hablar de algo que tiene mucha relación con lo que ha estado contándonos esta mañana Alex, de una manera tan apasionada e interesante, que es la oportunidad que tienen los equipos de fútbol de aprovechar la experiencia de los 90 minutos de partido que se produce en los estadios de fútbol para capturar data, conocer mejor a sus aficionados y después poder ofrecerle experiencias personalizadas y aumentar el negocio. Muy bien, muchas gracias, Nuria. En mi caso van a ser también a las 3 menos 20, igual que Nuria en aquel lado de ahí, en la sala 1A, y vamos a hablar sobre ciudades y cómo mejorar la ciudadanía a través de los datos, pero en este caso a través de procesamiento del lenguaje natural, de entender todo lo que la ciudadanía dice directamente al ayuntamiento y también lo que dice indirectamente a través de los distintos canales, cómo lo procesamos en su propio análisis y cómo podemos mejorar la ciudadanía y optimizar recursos a través de esta información. Nos pregunta Hugo, yo creo que vinculado con la intervención anterior y con la recomendación que introducías, a la par que esta importancia de escuchar a nuestro principal stakeholder, de qué puede hacer el retail peruano para poder introducir los algoritmos. Tenemos que entender un poco ese concepto de tanta componente físico, ¿no?, que yo creo que tienen acá todavía en el mundo del retail. Entonces, no sé si tienen alguna recomendación así rápida para empezar un poco este debate en cómo poder empezar, ¿no? Un poco la pregunta que me trasladabas. ¿Cómo te llamas? Lisette. Vale, Lisette. Lisette nos preguntaba... sí, es que estoy un poco mayor y no veo ya, pero vale, sí. Lo que nos decía Lisette. ¿Te refieres a llevar esa estrategia de digital al mundo offline, no? Sí. Bueno, pues es importante lo que comentabas tú, que le demos un incentivo, ¿no? Y luego también nosotros lo que nos gusta trabajar es un data strategy orientado a qué datos concretos del cliente son importantes para nosotros conocer y para luego poder dar una experiencia más personalizada y poder incidir en sus decisiones de compra. Y en base a ese data strategy que recoge los datos que queremos recoger, generamos un Customer Journey en el que se van identificando los momentos en los que recoge esa determinada data en base a funcionalidades o valor que se le va aportando al cliente. O sea, al final tenemos que converger la estrategia del offline, del centro físico, con relaciones en el mundo digital, donde vamos recogiendo la data y al final se vuelca en forma de experiencia, ¿no? Como comentaba Alex, que está haciendo de manera impresionante Amazon, ¿no?, con su llegada al mundo offline. Yo en mi caso quería destacar que la verdad es que no es nada fácil hacer lo que hacen estas empresas ni nada similar. En nuestro caso tenemos un caso de uso para una empresa que forma parte del grupo Dominion, que es de Phone House, en su versión española, no sé si lo conocerán aquí en Perú, en el que tenemos pendiente avanzar y finalizar un proyecto de un sistema de recomendación. Actualmente tienen uno implementado con otra empresa, pero que no funciona muy bien, la verdad. Y cuando fue la empresa adquirida por Dominion, empezamos a trabajar con ellos en desarrollar un nuevo sistema de recomendación. Cuando se independizaron de la matriz inglesa, vieron que sus bases de datos tenían unos problemas terribles de calidad del dato, que no tenían trazabilidad, ni siquiera en el online prácticamente. No tenían bien configurado temas como Google Analytics y similar. Y cuando empezamos a hablar del canal offline, pues más de lo mismo, ¿no? Empezamos a intentar generar ideas de a ver cómo podían captar datos
de esas visitas que hacían sus clientes a las tiendas físicas, porque su objetivo principal en este caso era aumentar la recurrencia de ir a las tiendas, que era únicamente de un tercio, me parece, de los clientes habían comprado 2 o más veces en tienda física. Y empezamos a generar formas de cómo podían empezar a hacer esto, pues igual instalando cámaras o instalando tablets en las que pudieran interactuar y dejar sus datos, como comentaba Alex, en lugar de írselos a preguntar directamente, ¿no? Es difícil generar esa forma para captar esos datos, así que si nos cuesta a nosotros dar recomendaciones para aquí en Perú, supongo que es un poco complicado, pero bueno, la idea iría un poquito por ahí, ¿no? Intentar captar esos datos más que preguntárselos. Bueno, creo que estamos en un momento en el que la omnicanalidad ha de ser la base de cualquier estrategia. Es decir, no podemos entender el online por un lado y el offline por otro como si fueran áreas completamente diferentes, con departamentos diferentes y con estrategias completamente aisladas. Creo que la estrategia ha de ser global y que el online y el offline han de estar integrados en una misma estrategia con unos objetivos comunes, de forma que se retroalimenten y el conocimiento que tenemos en una nos sirva para la otra y viceversa. Así como apuntaba Nuria, para construir ese customer journey, ¿no? Para poder trazar cómo se mueve nuestro cliente objetivo, cómo piensa, qué es lo que quiere y cómo se comporta en cada una de estas fases, e insisto, no en el online o no en el offline, en toda esa unicanalidad que representa su propio comportamiento. Bueno, como les decía ayer, recuerden que nos quedan todavía mochilas, ¿no, Axel? Tenemos todavía mochilas para los que hagáis preguntas, por favor, no se pierdan la mochila del verano, Euskaltel, única, mira, enséñasela a Axel, por favor, ahí la veis, por favor, no se pierdan la oportunidad de preguntar. ¿Vale? Estoy atento en Twitter. Estoy viendo que en Trending Topics Perú estamos a los temas más relevantes. En primer lugar está Neymar. Luego está Tony Rosado. Pérez. Y no estamos. No sé por qué he dicho esto, pero bueno, era una manera de decir que estaba en Twitter. Y sí que tenemos 2 preguntas ya en Twitter relacionadas con todo lo que hemos venido tratando. La primera de ellas tiene un poco que ver con la pregunta que creo que introducía antes Javier respecto a la propiedad de los datos. ¿De quién son los datos? Es una pregunta filosóficamente importante, ¿no? ¿Son de la persona? ¿Es un derecho inalienable de la persona? ¿Son de la empresa que ayuda a generarlos por la persona? ¿Son de la sociedad? Bueno, creo que es una pregunta que atañe más al término legal y que Ellen nos podría haber dado una visión bastante más clara, pero bueno, personalmente y lo que sé creo que los datos siempre han de ser de la persona y es el único propietario. Lo que sí creo es que debemos de invertir en formación y en educación para que entendamos la importancia que tienen nuestros datos y qué hacemos cuando aceptamos entrar en una aplicación sin leer la letra pequeña y aceptar sin mirar. Es decir, estamos entrando muy bien, pero ¿qué supone eso? ¿Qué consiste? Y si lo hacemos voluntariamente, estupendo, pero que sepamos en todo momento qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo, respondiendo directamente a la pregunta, creo que actualmente los datos son de las empresas, básicamente porque todos le hemos dado a continuar. Hemos aceptado de todo sin saber lo que estamos aceptando, así que objetivamente son de las empresas ahora mismo. La tendencia es que sean más de las personas. Una empresa española que tienen aquí, Movistar, Telefónica, es una de las cosas que está reclamando. No se sabe muy bien si por el bien de sus clientes, ¿no? Que yo soy cliente por triple vez. He venido aquí a Perú, he cogido tarjeta Movistar, tarjeta de trabajo Movistar, tarjeta bien, de ¿no, Javier? Movistar. Perfecto. ¿Lo ha hecho bien? Una cobertura excelente aquí. ¿Le falta algo de comprar? No, sí, ya tiene de todo. Tengo hasta vale. televisión, no sé cómo. Vale, entonces, siguiente. Bueno, el caso es que es una de las cosas que defiende últimamente Telefónica, lo que ellos ya denominan la cuarta plataforma, en la que pretenden llevar los datos, que los dueños de los datos sean sus propios clientes. No se sabe muy bien si es por beneficio de sus clientes, que desde luego va a repercutir beneficiosamente en ellos, pero también el hecho de que quieren competir con empresas como Facebook, Google, etcétera, que están creando muchísimo valor para la sociedad, pero también muchísimo dinero, obviamente, se lucran muchísimo con esos datos y al final son datos que corren por sus redes. Y es como que no terminan de alcanzar la liebre, ¿no? Y están peleando por ello y se han inventado este concepto de la cuarta plataforma, que a mí personalmente me
me interesa bastante, me parece muy curioso y creo que es la tendencia. En Europa tenemos además una sociedad y una política en este sentido bastante avanzada, mucha ética en el sentido del uso de los datos, que también ayer comentábamos por aquí en el pasillo que quizás es una de las cosas que limita cierta capacidad de innovación. Bueno, igual es debate para otro día, ¿no? Sí, ¿conocen un poco la cuarta plataforma que ha sacado Movistar? ¿No conocen? Javier, ¿te animas a subir a contárnoslo? Ven. Un fuerte aplauso, por favor, para Javier. Perdona, para Luis. Para Luis. Que estaba mirando a... Perdona, Luis. Que estaba mirando a Javier y... Luis, perdón. ¿Qué es esto que habéis puesto en marcha en Movistar de la cuarta plataforma? A Lucas, sí. Toda esa parte... Bueno, ese es el proyecto que está en España, ¿no? Básicamente nace de Global, es la parte de Luca, que es aplicar ya tecnología Big Data, Internet de las Cosas, en base a lo que tenemos como principal insumo. El principal insumo que tenemos en Telefónica, ¿cuál es? Es la red, ¿no? Ya básicamente hay que darnos cuenta que el mercado ahorita en telefonía todo es una misma oferta. Ya nos estamos alejando mucho de lo que es el celular, venta de celulares, del servicio celular en sí, sino estamos enfocándonos ya en otra cosa, que es aplicar, vender, bueno, usar los datos para darles, bueno, no sé cómo decirlo esto, venderlas a las empresas, a otras empresas, y que de esta forma puedan establecer mejores estrategias, ¿no? Por ejemplo, los datos nos pueden servir, por ejemplo, por dónde están circulando las empresas y por dónde pueden dar ofertas, enfocar mejor su publicidad, etcétera, ¿no? Sí, decía Nuria que son... Que entiendo que los datos que vendéis son agregados. Claro, agregados, obviamente. Para tranquilizar al público. O sea, que yo si me voy de Movistar me llevo mis datos. Ah, bueno, ya tú aceptaste sin saber. Hostia. Muy bien. No, pero hay un tema que sí que es destacable, que imaginaos si Amazon y Facebook tienen el poder que tienen, solamente recogiendo los datos, o bueno, que se generan en su propia plataforma, imaginaos un proveedor global de telecomunicaciones por el que pasa todo el tráfico de uno de sus clientes. Saben, igual no tienen la concreción de qué están haciendo dentro de esas otras páginas web, ¿vale? Pero saben qué visitan y también podrían llegar a sacar un valor que yo creo que podría ser incluso mayor que el que saca Facebook o Amazon o similar. Recibimos con un fuerte aplauso a Javier, que quiere subir acá a hacernos alguna pregunta, por favor. Gracias. Siéntate, que estamos en familia. Listo, gracias. Bueno, no, yo quería hacer un poco la pregunta acerca de cuál es la experiencia de ustedes, ¿no? Porque como veo que hay diferentes áreas en donde se aplica analítica y España de cierta forma tiene, digamos, un contexto en donde se ha desarrollado un poco más que en Perú y por lo tanto la cultura de data es un poco más desarrollada, digámoslo así. Y aquí en Perú a veces hay áreas en donde se pretende implementar analítica, pero tienen ciertas barreras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que por ahí los gerentes o los tomadores de decisiones no entiendan un poco de esta cultura y se impiden ciertos proyectos, ¿no? Entonces, no sé si nos pueden conversar sobre eso también, ¿no? Bueno, sí, coincido contigo en que la verdad es que el principal reto al que nos enfrentamos, y reitero lo que comenté ayer, es más cultural que propiamente digital o tecnológico. Nos estamos enfrentando a un reto cultural que es hacer entender que los datos, lejos de ser unos enemigos, nos están ayudando a lograr los objetivos de la compañía. Entonces creo que la forma de demostrar a esos gerentes que están por encima que esto nos sirve, que nos es útil y que nos va a ayudar, es demostrándoles que eso puede funcionar, tanto con nuestra propia experiencia como con casos de éxito de empresas que hay alrededor de todo el mundo que están haciéndolo, que lo están haciendo muy bien, que están consiguiendo sus objetivos y que si no nos ponemos las pilas nos vamos a quedar atrás. Yo te diría que hoy estamos hablando del uso de los datos en el marketing, ¿no? o en el negocio, pero es una cuestión que muchas veces trasciende ese plano y que es una cuestión estratégica que define qué modelo de negocio va a tener la compañía en el futuro o quiere empezar a implementar.
Y también os diría que si estáis trabajando para empresas en las que los dueños, los directores, los CEOs, los CEOs no apuestan por los datos, que empecéis a buscar otras. Bueno, yo en mi caso, la verdad es que no sé qué proporción hay de horas que dedico a implementar proyectos de verdad o que ayudo a dirigir proyectos de verdad o a ayudar a desarrollarlo en sí, y cuánto tiempo dedico a, ¿cómo decirlo?, predicar, entre comillas, en los clientes la utilidad que tienen los datos, tanto, bueno, dicho en los clientes, tanto externos como internos, con gente por encima, con gente por debajo, e intentar llevar al resto de personas la utilidad que tiene la analítica de datos para cualquier parte, cualquier aspecto, ¿vale? El diseño de productos, de servicios, etcétera, la gestión de la propia empresa, de los equipos. Es un poco complicado, yo creo que estamos en una situación similar, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta, si no, sigo con las de Twitter. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale. Ah, sí, ahí hay una. ¿Estáis cómodos aquí, Luis, Javier? ¿Estáis a gusto? Luego tenéis la mochila, ¿eh? Tú tienes ya dos, ¿eh? Vale. Por favor, ahí hay una pregunta. No tenemos sillas, pero si no, subimos otra, ¿eh? Hola, hola. Bueno, primero felicitar por la ponencia, sobre todo en particular tu forma de apuntar en todas las aristas, ¿no? Incluso las éticas. Tocaste en un momento el tema sobre las recomendaciones que se puedan hacer a través de los algoritmos, pero también tocaste el tema de manipulación. Y esto es bastante común porque, como dices tú, el ser humano se predispone a copiar, ¿de acuerdo? A copiar. Y eso a las empresas, en cierta manera, les conviene porque puede trabajar, digamos, por decirlo así, lotes grandes, ¿no? Y no necesariamente lotes unitarios ni personalizados que terminan resultando ser costosos en la operación. Un ejemplo claro es la educación. Acá en el Perú se necesitan técnicos, tecnólogos de varios tipos, pero sin embargo las instituciones siguen comercializando productos únicos, que son masivos y que les convienen, pues, ¿no? ¿En qué momento estaremos nosotros, digamos, seguros, o si es que, cómo se siente, cuál es la percepción de que el algoritmo está prescribiendo correctamente y éticamente lo que queremos? Bueno, respondo yo, pero luego me gustaría escucharles a todos, pero por apelaciones. El día en el que los gobiernos auditen los algoritmos. Yo siempre digo que ¿por qué cuando una empresa farmacéutica quiere lanzar un medicamento pasa por el Ministerio de Sanidad, ¿no? Cuando una cadena alimenticia introduce un nuevo alimento pasa por la cadena de seguridad alimenticia, ¿no? ¿Y por qué cuando hay algoritmos nadie los traza? Cuando su impacto en las sociedades es igualmente grande. Por eso estoy tanto con el discurso últimamente de un ministerio de inteligencia artificial, porque me parece que la afección pública ya trasciende como para que no sea de un rango ministerial. Esa es mi opinión. Naturalmente los dos países que tienen ya eso son de Oriente Medio, por lo tanto todavía no hay mucho ruido, pero el día que un Estados Unidos o un Reino Unido tengan un ministerio de inteligencia artificial, yo me imagino que ya lo que preguntas dejará de ser un problema. Espero. Pero no sé qué opinan nuestros Javier, Nuria, Arkaich, Luis, Marta. Bueno, yo trabajo en People Analytics en Scotiabank y sí vemos la importancia de tener modelos que estén orientados a, digamos, a clusters, ¿no? Por decirlo así. Porque bueno, hay un modelo que hace clasificación y vemos que es totalmente distinto para ciertos grupos, que funcionan de manera distinta para ciertos grupos porque son negocios orientados a grupos distintos y por ende tienen un manejo, un tratamiento o un mantenimiento distinto, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti. En cuanto a sistemas de recomendación y personalización de la oferta y la educación. Tenemos actualmente carreras diseñadas con bloques de asignaturas predefinidos, con algunas optativas, de libre elección. ¿Eso hacia dónde va a ir? Vamos a ir como con el carrito de la compra y cojo esta asignatura que me interesa de psicología, esta más técnica, esta no sé qué.
Bueno, ese sistema ya lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene las carreras Major and Minor desde hace décadas. Es parte también de lo que siempre digo, que Europa, y espero que América Latina igualmente, vaya a esos modelos. Básicamente porque la educación masiva para todos y todas igual va a dejar de funcionar en algún momento de la historia. Por eso Estados Unidos tiene un mercado educativo tan, permitidme llamar a mercado a la educación, que no es un término que me guste mucho, pero es para entendernos, tiene un mercado de la educación tan competitivo, porque deja las electives a elección de los estudiantes e incluso a elección de que la universidad le asesore de manera personalizada al estudiante. Entonces yo creo que lo que acá en el Perú o en general en América o en Colombia llamáis los pregrados van a vivir ese fenómeno de cambio de los majors, unas pocas asignaturas obligatorias, y luego los minors, que yo pueda complementar mi major con un conjunto de asignaturas selectivas en otras áreas de conocimiento. Primero porque, sin duda alguna, la competitividad del trabajador o trabajadora del futuro es la multidisciplinaridad. Por lo tanto, me parece que es necesario que así sea. Y ahí entran también los sistemas de recomendación, claro, que yo le recomiendo a un estudiante una carrera para que tenga éxito. No sé si queréis apuntar algo más al comentario que hacía nuestro compañero. Muy bien, pues seguimos con las preguntas. Parece que el tema de China, has abierto una buena caja de Pandora. China, Rusia, Europa, Estados Unidos. Hay preguntas sobre cómo de tranquilos estamos, que sea siendo China la que lidere todo esto. Yo es que tampoco veo mucha diferencia entre unos y otros. O sea, es simplemente que estamos más acostumbrados a que vengan ciertas tecnologías de Estados Unidos. Pero bueno, mismamente en nuestra empresa creo que nos hemos quedado hace unos cuantos meses sin un proyecto con un fabricante de componentes de aviación que tiene contratos con gobiernos militares, porque en nuestra propuesta precisamente incluíamos hardware de Huawei. Y en una serie de entrevistas que tuvimos con ellos para elegir a qué proveedor, para decidir a qué proveedor elegían, otra cosa no sé si preguntaron, pero a ver por qué íbamos con Huawei, y era tan sencillo como que somos partners de Huawei. Pero bueno. Parece que hay una explicación cultural. No sé si tenéis alguna otra explicación. En mi opinión, Luis, es más bien miedo. ¿cómo veis a Telefónica con China? Es una pregunta muy fácil. Bueno, es un tema, bueno, no sabría qué decir. Bueno, no sé qué podría decir acá, porque no sé si es un tema político, no lo sé, como mencionaba, creo que a todos nos choca más. Siempre hemos consumido productos americanos y ahora que digan que vamos a consumir China, como que creo que le choca a todos, ¿no? Bueno, para mí no hay problema, siempre he sido revolucionario. Bueno, ¿ves cómo tenías algo que aportar? Era un dato muy importante. Bueno, yo creo que personalmente tenemos miedo a lo desconocido, porque al final, bueno, la cultura de China es completamente distinta a la nuestra, desde el punto de vista que los estadounidenses pues no dejan de ser occidentales igual que nosotros y compartimos muchas cosas a nivel cultural, y también hay una mayor apertura y mayor conocimiento de información. Entonces, China no quiere decir que sea algo malo, simplemente es algo desconocido y eso nos da miedo porque no lo podemos controlar. Claro, también China, bueno, no sé, bueno, creo que la mayoría hemos estado acostumbrados a ver productos chinos, pero no sé, más cosas físicas, ¿no? O sea, pero ahora que se viene ya más cosas de tecnología y vemos que los chinos tienen otra cultura, una cultura más, digamos, acostumbrados, ¿no?, a una dirección más vertical. Sí, de hecho, te da que pensar, ¿no?, qué podrían hacer con tanta información. Y ahora, hace poco me llegó un correo de Huawei hablando de que van ahora van a proveer Wi-Fi, o sea, la señal de internet a través de algo más inalámbrico. Y eso también iba a cambiar ciertas cosas, ¿no? O sea, están proveyendo varios tipos de servicios que uno dice, wow, tan rápido. Yo creo que al final nos da miedo, no, nos puede llegar a dar miedo que lidere este ámbito China, porque, por lo menos desde mi punto de vista, el estilo de vida americano es el que llevamos adquiriendo y asimilando el resto del mundo durante mucho tiempo, que seguramente al inicio, si
si esto hubiera sucedido en 3 años nos daría igual de miedo Estados Unidos, pero ahora como lo hemos asumido y lo hemos asimilado, y luego también por los valores que se supone que se defienden en Estados Unidos, que son la descentralización, la libre competencia, bueno, una serie de cosas que no digo que no haya otras que sean muy criticables, pero en ese ámbito de los negocios pues creemos que se defienden algunas libertades y justamente pues en China ese aspecto es un poco más opaco y puede llegar a asustarnos, ¿no? Y además surgen iniciativas como las que están haciendo del ranking ciudadano en base a su comportamiento y una especie de pues, club de fidelización global de la ciudadanía, ¿no? En el que vas ganando puntos en base a tu comportamiento con el resto de la sociedad y bueno, pues siempre hay un segmento, ¿no? Que a nosotros llamamos el segmento madera, que por mucho que hagas no evoluciona al siguiente segmento, ¿no? Y acabarán siendo parias de la sociedad y eso pues da mucho miedo, ¿no? Voy a utilizar este punto para vincularlo a dos de las cosas que vamos a tratar hoy. Marta hoy nos va a hablar de la importancia de la escucha ciudadana. Has hablado ahora de un sistema de escucha ciudadana. Luego nos vas a hablar también con Camilo de la importancia del IoT, ¿no? Y justo hablabas ahora de un sistema que combina todo eso, que es el sistema de crédito social en China, que es ese sistema en el cual saben muchas cosas de los chinos, ¿no, Nuria? Ahí, sí, ya que lo has sacado tú. Bueno, no sé, es que eso es muy notorio, ¿no? El caso. Me suelo fijar en los casos que asustan, ¿no? Ya también hablamos el otro día el de Google, el Google Learning y la capacidad que tiene de mapear las habilidades cognitivas de todo el planeta a través del uso de sus herramientas por los profesores. Y este caso de China pues es también interesante y a tenerlo en cuenta. Tenemos suerte de que Rusia no esté metida en los datos. Sí, Nos pregunta, por favor, le hacemos llegar una mochila al señor Íñigo Robredo. Un fuerte aplauso. Veis que los ponentes tienen envidia a las mochilas porque nos traslada una pregunta. Venir a Perú para tener una mochila de la empresa que es de Bilbao, pero bueno. Ya sabía que había algo porque nos dice, señor Rayón, veo que le gusta engañar a los algoritmos. Esto es tener amigos para esto. ¿Hay oportunidad de negocio en una startup que se dedica a ello y lo ofrezca como servicio? Yo creo que sí, ¿no? Porque al final se trata de entrenarlos y si tienes habilidad en ponérselo difícil, pues mejor les entrenarás, ¿no? Yo creo que estamos también en un punto de economía colaborativa que independientemente de que los algoritmos estén cada vez más afinados, ese Amazon personalizado, ese Netflix personalizado, también los propios usuarios estamos yendo un punto más allá y, como decíais antes, ¿no? Ese Netflix compartido, ese Amazon también compartido o que compro para más personas. Entonces, creo que también hay un punto de mejora y de oportunidad de poder afinar un poco más allá, teniendo en cuenta toda esa economía colaborativa que está surgiendo en estas plataformas como consecuencia también del propio uso. De hecho, intentar engañar a los algoritmos es algo que ya se está trabajando en ello, precisamente con el propósito de que los algoritmos sean más robustos. Por ejemplo, para aplicaciones críticas, como puede ser la conducción autónoma, ¿no? Alguno igual os suena por aquí las redes neuronales, ¿cómo es? Generativas adversariales, las GANs, que es más fácil de decir, que se dedican precisamente a eso. Por lo tanto, hay oportunidad. Hans, ¿dónde está Hans? Hans, ahí está, 3308089. Ese es tu usuario. Luego nos dices por qué. ¿Tienes ya la mochila? ¿Cómo puede un cliente obtener ventaja de sus datos para obtener mejores condiciones de mercado? Pone un ejemplo, el Hans, para que los clientes de microempresas o pequeña empresa puedan obtener mejores condiciones de financiamiento. Gracias. ¿Podemos volver a leerla, por favor? Sí. Hans, es profunda, ¿eh? ¿Cómo puede un cliente obtener ventaja de sus datos para obtener mejores condiciones de mercado? Por ejemplo, para que los clientes de microempresas puedan obtener mejores condiciones de financiamiento. Lo primero que tiene que tener el cliente son sus datos, así que lo primero que puede hacer es conseguirlos, si le dejan. Ese es mi consejo. No sé si lo he entendido muy bien, pero bueno, al final de lo que se trata es que las empresas sepan poner en valor el uso que van a hacer de los datos en funcionalidades o en servicios para sus usuarios, ¿no?
Entonces, pues recabar esa data, por ejemplo, orientada a una mejor adecuación de la oferta financiera, pues sería muy ventajoso para el cliente, ¿no? Creo que la transparencia es fundamental en este aspecto y del mismo modo que la propia empresa puede sacar provecho de esos datos para ofrecer un mejor producto y demás, los propios usuarios con ese conocimiento de esos datos también tenemos acceso a que le estás ofreciendo al resto de clientes, estoy por encima o por debajo del precio de mercado y también de ahí poder luchar ese precio más óptimo para ti también y obtener ese beneficio. Entonces, creo que luchar por una transparencia que a nivel empresa también supone un posicionamiento y una imagen de marca bastante más favorable, creo que podría ser otra opción. Javier, Luis. Bueno, creo que coincido muchísimo con esto último que dices, porque no hay ninguna empresa que te ayude a que tú puedas ver que tus datos estén bien resguardados, que no te pongan un término de condiciones demasiado largo que obviamente te vas a terminar aburriendo. Creo que por ahí va algo que puede hacer una diferencia en las organizaciones que tienen nuestros datos. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas de China. Gracias. Voy a sacar una, pero por insistencia, porque me empieza a dar miedo el tema. China tiene millones de cámaras que filman a ciudadanos. Hay un sistema de puntajes, que creo que es el que señalaba Nuria, el cual te puede hasta restringir la salida del país e incluso solo caminar por donde vives. ¿Qué opinión tienen de esto? Es el sistema de crédito social en el cual ya saben que todos los ciudadanos tienen un score. Les dan un scoring en base a su comportamiento. Que habrá un algoritmo con unas reglas que algún señor o señora decidió qué son esas reglas, porque eso entiendo que será su funcionamiento. Entonces, no sé qué opinión tienen. ¿Se imaginan que acá en el Perú tienen un score de buen comportamiento, incluyendo la carretera? Yo es que creo que tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Y en países como España, o entiendo que en Perú, sería algo impensable. O sea, ningún político se atrevería a plantear algo así porque pues, somos mucho más de comunidad, de ayudarnos unos a los otros, de dar oportunidades a todo el mundo, ¿no? Y seguramente en China pues esa parte o esa cultura, ¿no? de tener que responsabilizarse de los propios actos para seguir avanzando y ser un miembro positivo en cuanto que aporta a la sociedad es muy importante para ellos y entonces no creo que piensen que vaya a haber muchas personas que se vayan a quedar de ese lado, sino que lo verán como algo positivo para ellos, como un refuerzo de ver valorado o recompensado el valor que aportan a la sociedad. Entiendo que lo entienden en esa clave, pero nosotros que somos de otra cultura, pues le vemos claramente los peligros que tiene, ¿no? Bueno, pues si les parece vamos a cerrar. En Twitter veo que seguimos sin entrar en la cabeza de Trending Topic. Está ahora mismo Neymar, sigue número 1. Está el Madrid, número 2. Veo que están ahí. He visto un chándal del Barcelona por ahí, ¿eh? Os van a quitar a Neymar. Pero ahí está el Big Data Analytics Summit, hashtag BDAS 2019, por favor, para que nos puedan trasladar cualquier pregunta. Y con esto vamos a dar cierre a esta mesa redonda. Como siempre, les vamos a pedir a nuestros conferencistas que resuman en 10 palabras, como mucho, una conclusión de esta mesa redonda. Como siempre, el que se pase 10 palabras no tiene mochila. Íñigo ya la tiene. Y hay que resumir lo que hemos hablado. No vale dar las gracias. Yo diría, no sé, empoderemos a las personas con sus datos y defendamos la igualdad, la libertad y la fraternidad. Vale, tenemos una mochila más. No tienes mochila. Diría que los datos nos ayudan a poner en valor y aportar valor al cliente y tenemos que saber comunicarlo mejor. Bueno, yo diría que China y Rusia no solamente deben liderar la transformación en términos de analítica, sino también en liderar el hecho de cuidar nuestros datos.
Bueno, creo que lejos de asustarnos el tema de los datos, creo que debemos de trabajar la transparencia y la información para que los ciudadanos que estamos alejados del mundo de la data seamos conscientes de para qué sirven, por qué se utilizan y cómo pueden hacerme la vida mucho mejor. Sí. Luis. 10 palabras, ¿no? Sí, tienes mochila. Ya, las empresas deben darse cuenta deben tener una adecuada ética de datos y los clientes deben darse cuenta también la importancia de que las empresas puedan manejar esos datos porque al final nos benefician, ¿no?